Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 121. Integración en la aldea oculta de la niebla. El clan Uchiha había llegado. Cuando se dio a conocer la noticia ese día, toda Kirigakure se sumió en el caos. Todos estaban ansiosos por presenciar con sus propios ojos cómo el famoso clan Uchiha, otro de los más poderosos y prestigiosos de Konoha, se mudaba a vivir entre ellos en la niebla. Al fin y al cabo, compartirían la misma aldea a partir de ahora. ¿Cómo no iban a interesarse? Y así se desarrolló la escena. Antes incluso de que el clan Uchiha pusiera un pie en la aldea, ya se había formado una multitud en las puertas. Aldeanos apiñados, empujándose para abrirse paso, con la esperanza de ver algo. Entre ellos se encontraban las familias más importantes de Kirigakure, todas reunidas con expectación. Cualquiera con un mínimo de sentido común podría darse cuenta. Con la incorporación de los Uchiha a la aldea y el establecimiento de un nuevo departamento de la guardia, su estatus se dispararía rápidamente. Por no mencionar a Uchiha Haru, esa figura de poder aterrador cuya sola fuerza hacía temblar a la mayoría. Y el hecho de que fuera a liderar el departamento de la guardia, eso hacía que forjar una relación con el clan no solo fuera inteligente, sino absolutamente necesario. Así pues, no solo la facción de Meiterumi y el clan Kaguya enviaron a su gente, sino que incluso los de la oposición se presentaron a regañadientes para ofrecer sus saludos. Todavía quedaba tiempo antes de que comenzara la ceremonia oficial. No hablemos de los altos mandos. La quinta Mizukage Meiterumi, la líder del clan Kaguya y el anciano Genji, quienes se mantuvieron firmes y serenos como representantes de Kirigakure. No dirían ninguna tontería en un evento público de tal magnitud. Pero los aldeanos comunes y corrientes, ellos eran otra historia. Agrupados en grupos de 3 o 5, charlaban animadamente. ¿Te has enterado? Los Uchiha se unirán a Kirigakure y establecerán nuestro nuevo departamento de policía. Por supuesto que lo he oído. Es una noticia importantísima. También oí que en Konoha, los Uchiha dirigían la policía. Pero por alguna razón, todo el clan acabó marchándose. Sí, yo también lo sé. Algo grave debió haber ocurrido. Los Uchiha han sido el clan más numeroso de Konoha desde su fundación. No se irían sin un motivo. Los aldeanos chismorreaban sin cesar sobre el pasado de los Uchiha. La mayoría sentía especial curiosidad por saber por qué el clan abandonaría Konoha de repente. Pero nadie tenía una respuesta real. Tras el fallido exterminio del clan Uchiha, el tercer Hokage se vio obligado a inventar una historia poco creíble, con lagunas tan grandes que cabría un carro. Apenas bastó para tranquilizar a los aldeanos de Konoha, y mucho menos a los forasteros. Y dado que el asunto se había convertido en un escándalo, tanto para Konoha como para los Uchiha, nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. Los ajenos a la comunidad solo sabían que los Uchiha habían abandonado Konoha. ¿Y el motivo? Nadie lo sabía con certeza. El aislamiento de Kirigakure no ayudaba. Rodeada por el océano y antaño oprimida por el sangriento régimen del cuarto Mizukage, manipulada por el hombre enmascarado, la aldea llevaba mucho tiempo aislada del resto del mundo. Incluso los rumores que comentaban ahora habían empezado a circular hacía poco. Así pues, mientras la gente charlaba sobre por qué los Uchiha habían abandonado Konoha, poco a poco perdieron el interés debido a la falta de respuestas concretas y se centraron en algo más inmediato. ¿Qué les había sucedido a los Uchiha desde que se marcharon? ¿Y qué significaría su llegada para Kirigakure? En comparación con su curiosidad por el pasado, estas nuevas preguntas les resultaban más cercanas. Y una vez planteadas, desataron una oleada de debate aún mayor. Los Uchiha debieron pasarlo muy mal. Abandonar Konoha tan repentinamente, vagar sin un lugar fijo durante tanto tiempo, ¿cómo podían vivir bien?
Parece que vamos a tener que ayudar a los pobres otra vez. Esta era una opinión popular, y no del todo carente de fundamento. Cualquiera supondría que un clan que abandonó su tierra natal tan repentinamente no podría estar prosperando. El sentido común indicaba que la vida había sido dura para ellos. Y ahora se estaban instalando. A la gente le importaba, profundamente. Quizás el dinero para ayudarlos no provenía directamente de los bolsillos de los aldeanos, sino del tesoro del pueblo. Pero no fijamos que los aldeanos no tenían ni idea. Ese tesoro fue financiado con impuestos. Sus impuestos. Sí, era su dinero. Muchos estaban molestos. Desde que Meiterumi asumió el cargo, Kirigakure había comenzado a adoptar reformas más moderadas. La vida apenas empezaba a mejorar. Y ahora se les pedía que destinaran recursos para mantener a un clan de recién llegados. Sin embargo, no todos lo veían de esa manera. Los Uchiha siguen siendo el clan más grande de Konoha. Un camello flaco es más grande que un caballo. Incluso si atraviesan una mala racha, no quedarán completamente arruinados. Además, con su incorporación, la fuerza de Kirigakure aumentará. A la larga, nos beneficiaremos. Algunos apoyaban esta opinión, aunque claramente eran minoría. Pero en algo todos podían estar de acuerdo. La llegada del clan Uchiha impulsaría indudablemente la fuerza general de Kirigakure. Incluso el aldeano más ingenuo sabía lo aterrador que era el Sharingan. Dicho esto, no todos los pensamientos eran esperanzadores. Muchos manifestaron su preocupación por el nuevo departamento de policía que está formando el clan Uchiha. Antes de esto, Kirigakure tenía sus propias agencias de seguridad, pero muchas eran corruptas. Extorsionaban a los débiles, evitaban a los fuertes y, en general, hacían más daño que bien. Con solo oír el nombre de esos departamentos, algunos aldeanos apretaron los dientes. Nadie sabía qué esperar de la versión de los Uchiha. Las opiniones eran diversas. Pero una cosa estaba clara. Los aldeanos estaban profundamente involucrados, a la vez entusiasmados y nerviosos. Sus conversaciones volvieron a cambiar de rumbo. Surgieron debates sobre qué clan era más fuerte. Los Uchiha de Konoha o los Kaguya de Kirigakure. ¿Y quién era exactamente Uchiha Haru, este nuevo ministro del departamento de policía? ¿Existía alguna relación oculta entre él y su hermosa quinta Mizukage? Todos tenían una teoría. Sin que ellos lo supieran, el tiempo había pasado. Poco después, llegó la quinta Mizukage, Meiterumi, flanqueada por el líder del clan Kaguya y el anciano Genji, tres de las figuras más poderosas de la aldea. Y, por supuesto, Uchiha Haru estaba entre ellos. Como verdadero pilar del clan Uchiha, jamás se perdería una ocasión así. Su aparición causó revuelo de inmediato. Sobre todo porque era raro verlo en persona. La mayoría de la gente solo había oído historias sobre Haru. Al verlo ahora por primera vez, muchos se quedaron sin aliento. Estallaron los víctores. La razón era sencilla. El hombre era increíblemente guapo. Su rostro era impecable, tan exquisito que parecía pintado por un maestro. La gente no podía apartar la mirada. Incluso la normalmente impasible líder del clan Kaguya esbozó una leve sonrisa. Él lo aprobó. Incluso siendo hombre, tenía que admitir que Uchiha Haru era impresionante. El anciano Genji suspiró para sus adentros. El tiempo realmente curte a las personas. Hace 30 años, él también tenía, no nos engañemos. Nunca fue tan guapo. Meiterumi frunció el ceño, intentando ocultar su incomodidad. ¿De verdad era tan grave? ¿De verdad había gente tan obsesionada? Convenientemente, olvidó lo atónita que se había quedado la primera vez que conoció a Haru. Se quedó paralizada, incapaz incluso de hablar. Poco después de la llegada de las figuras principales, también llegó el clan Uchiha. Kirigakure, al ser un pueblo costero, servía como puerto. La gente volvió la mirada hacia el mar. Poco a poco, apareció un punto negro en el horizonte, que se hacía más grande a cada segundo. El clan Uchiha está aquí. Aunque aún a lo lejos, alguien reconoció el escudo del clan ondeando en el barco que se aproximaba. Enseguida, la multitud se abalanzó hacia adelante para ver mejor. El barco surcó las olas y pronto atracó en el puerto. Al hacerlo, todos quedaron boquiabiertos. El barco era enorme, lujoso como ningún otro que los aldeanos hubieran visto jamás. Podría albergar fácilmente a cientos de personas.
El hecho de que los Uchiha hubieran viajado en un barco así dejó a todos atónitos. Algunos que antes habían dicho que los Uchiha probablemente estaban en la ruina, ahora se encontraban atragantándose con sus propias palabras. ¿En serio? ¿Quién viaja en un palacio flotante si no tiene hogar? Algunos, los más tercos, seguían murmurando excusas. ¿Quién dice que es suyo? Quizás Kirigakure se lo alquiló. Pero ya nadie les prestaba atención. Todas las miradas estaban puestas en el clan Uchiha. Al desembarcar, corrieron hacia Aru. Aru. El mayor de ellos miró a su alrededor, a la animada multitud, y lo saludó con una amplia sonrisa. Como era de esperar, seguir el ejemplo de Aru había sido la decisión correcta. En tan poco tiempo, habían obtenido la aprobación de Kirigakure y logrado la creación de un nuevo departamento de policía, igual que en Konoha. Lo que antes parecía un sueño se había convertido en realidad. Gran anciano, ¿el viaje transcurrió sin contratiempos?, preguntó Aru. Todo salió a la perfección. No hubo ningún problema, respondió el anciano con calidez. Entonces, Aru se giró y presentó a la quinta Mizukage Meiterumi, a la líder del clan Kaguya y al anciano Genji, tres de las personas más influyentes de la aldea oculta de la niebla, a su clan. Capítulo 122. Un santo jamás caerá dos veces en el mismo lugar. Todos los ancianos dieron un paso al frente, saludando y haciendo el saludo militar uno por uno. Después de todo, estas eran las figuras más importantes de la aldea oculta de la niebla. Personas a las que no se podía ignorar ni menospreciar. La razón por la que no habían podido permanecer en la aldea oculta de la niebla en el pasado se debía al rápido deterioro de las relaciones entre el clan Uchiha y Kirigakure. Aunque los altos funcionarios de Konoha los habían tomado como objetivo con frecuencia, tampoco era que los Uchiha fueran completamente inocentes. Esta vez, sin embargo, bajo el liderazgo de Uchiha Aru, su clan había llegado a Kirigakure para empezar de nuevo. Naturalmente, debían evitar repetir los errores del pasado. Un verdadero guerrero nunca tropieza dos veces en el mismo camino. Por lo tanto, los ancianos saludaron a los funcionarios de Kirigakure con amables sonrisas, mostrando el máximo respeto y cortesía. Pero lo que sorprendió al gran anciano fue: era lógico que actuara con tanta cortesía. Por muy poderoso que fuera el clan Uchiha, por muy fuerte que se hubiera vuelto Uchiha Aru, ahora estaban en territorio ajeno. La humildad era imprescindible. Pero lo que le desconcertaba era: ¿por qué aquellos altos funcionarios de Kirigakure se mostraban tan educados a cambio? El anciano, que parecía incluso mayor que él, se había acercado personalmente para darle la bienvenida. El temible líder del clan Kaguya, de rostro impasible, lo saludó con una sonrisa rígida pero sincera. Incluso Meiterumi, la quinta Mizukage, prodigó cordiales saludos. ¿Qué demonios estaba pasando? El gran anciano estaba atónito. Había imaginado innumerables escenarios de lo que podría suceder durante este encuentro, pero ninguno se parecía a lo que estaba ocurriendo ahora. Sin embargo, no era ningún tonto. Como el anciano de mayor rango del clan Uchiha, había presenciado el auge y la caída de muchos poderes. Sabía una cosa con certeza: en este mundo, nada es gratis. Estas figuras célebres e imponentes de Kirigakure no lo trataban a él ni al clan Uchiha como invitados de honor por sentimentalismo. No fue por el bien de su rostro viejo y arrugado. ¿Cómo era posible que su nombre inspirara tal tipo de respeto? Tampoco se debía únicamente al apellido Uchiha. Al fin y al cabo, los Uchiha que abandonaron Konoha eran como lentejas de agua sin raíces. A la deriva, frágiles. ¿Quién en su sano juicio apostaría por un clan que una vez fue exterminado? Solo podía haber una explicación para este tratamiento. Todo fue por culpa de Uchiha Aru. En este corto periodo de tiempo, Uchiha Aru ya se había labrado una presencia formidable dentro de la aldea oculta de la niebla. Aunque todos eran conscientes del poder de Aru, presenciar el respeto que inspiraba era algo completamente distinto. Resultaba sobrecogedor. El clan Uchiha vivió su noche más oscura durante la masacre. Fue la mayor catástrofe en la historia de su clan. Sin embargo, de alguna manera, Uchiha Aru no solo había sobrevivido, sino que había tomado los restos destrozados de su legado, y los estaba guiando hacia un nuevo comienzo.
Tras saludar a los miembros del clan e intercambiar breves cortesías, Meiterumi y los demás altos funcionarios de Kirigakure se marcharon. Ya era un gran honor para ellos venir hasta las puertas de la aldea para dar la bienvenida personalmente a los Uchiha. Aún les esperaban mucho trabajo. El clan Uchiha también tenía mucho trabajo. Desde la vivienda hasta los protocolos de seguridad, había una infinidad de detalles que gestionar. Uchiha Haru, como era de esperar, se disculpó. Con la llegada del clan, era necesario comenzar de inmediato con la creación de su departamento de policía. Tenía demasiado que atender como para demorarse. Delegó temporalmente las tareas logísticas en el líder del clan Kaguya, encomendándole la coordinación del reasentamiento del clan. Gran anciano, vámonos, dijo el líder del clan Kaguya. Ya hemos preparado una residencia para el clan Uchiha. Bien, muy bien, dijo el gran anciano con alivio, exhalando un largo suspiro mientras miraba a Uchiha Haru con profunda gratitud. Tantas cosas se transmitían con esa sola mirada. Se giró y preguntó, ¿ya se ha descargado todo del barco? Todavía no, aún quedan algunas cosas por hacer, respondió desde atrás uno de los líderes del clan Uchiha. Como la carga no se había descargado por completo, el gran anciano se volvió hacia el líder del clan Kaguya y le dijo, por favor, danos un momento. Para sorpresa de todos, la normalmente irritable líder del clan, Kaguya, se mostró inusualmente paciente. No te preocupes. Tómate tu tiempo, dijo con calma. En el pasado, solo había admirado a Uchiha Haru por su fuerza. Pero después de que Haru accediera a ayudarlo a encontrar a Lady Tsunade para curar a Kimimaro, la admiración del líder de Kaguya se transformó en gratitud. El clan Uchiha era el linaje de Haru. Por ellos, estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Aunque eso significara estar de pie allí todo el día, no se quejaría. Observó en silencio cómo los miembros del clan Uchiha comenzaban a descargar los sacos del barco. No pudo evitar echar un vistazo a los bultos. Sacos desgastados con costuras descoloridas, algunos remendados torpemente, otros rasgados por los bordes. No parecía que tuvieran nada de gran valor. Gran anciano, intervino el líder del clan Kaguya, algunas de estas cosas no parecen esenciales. No necesitas traerlo todo contigo. La aldea ya ha preparado casi todo lo que necesitarás. Después de todo, este era el clan de Uchiha Haru. Ni él ni Meiterumi los tratarían con la menor negligencia. El alojamiento estaba reservado. Tenían todo lo necesario. Podrían haber llegado sin nada y aún así haber estado cómodamente alojados. Pero el gran anciano solo sonrió, con un brillo de orgullo en los ojos. No, es necesario. Debemos traerlo todo. Estas cosas, añadió, quizás no parezcan importantes para los de fuera. Pero para nosotros, son los últimos vestigios de nuestro hogar, los últimos fragmentos de lo que fuimos. Por alguna razón, el jefe del clan Kaguya notó de repente que cuando el anciano Genji miraba los bultos envueltos en telas desgastadas, su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante y sus ojos brillaban como si estuviera contemplando un tesoro. Esto provocó que el patriarca de los Kaguya se sintiera extrañamente emocionado. Parecía que el clan Uchiha había caído en desgracia desde que abandonaron Konoha. Incluso esos objetos desgastados los trataban como valiosas reliquias familiares. Insistían en llevarlos consigo a donde quiera que fueran, sin importar lo maltrechos que parecieran. Era como ver a refugiados huyendo de una hambruna. Un sentimiento de compasión se apoderó del corazón del líder del clan Kaguya. Una vez que se instalaron de nuevo, decidió encontrar la manera de ayudar al clan Uchiha. Simplemente eran demasiado pobres. Sin embargo, no expresó estos pensamientos en voz alta. Después de todo, este era el clan de Uchiha Haru, y merecían al menos ese nivel de respeto. Al mismo tiempo, los aldeanos de Kirigakure comenzaron a percatarse de lo que sucedía. Pequeños grupos se reunían de 2 en 2 o de 3 en 3, murmurando entre sí. Parece que el clan Uchiha está pasando por una muy mala racha. Han viajado hasta Kirigakure y aún se niegan a deshacerse de esos montones de basura. Sí, parece que esta vez tendremos que organizar una campaña benéfica. Ya te lo dije, es imposible que ese barco les perteneciera. Están tan arruinados que ni siquiera se molestan en tirar esos trapos. ¿Cómo pudieron permitirse alquilar un barco tan enorme?
Exactamente, exactamente. Yo decía lo mismo antes. Los murmullos se convirtieron en susurros, los susurros en risitas, y pronto, cada vez más gente empezó a señalar y a cotillear desde la barrera. Si alguien creía que el clan Uchiha no había oído nada de eso, estaba haciendo caso omiso de la situación. Pero el clan Uchiha simplemente sonrió con calma y continuó con su tarea, moviendo su supuesta chatarra con la misma dignidad silenciosa. Fue el patriarca de los Kaguya quien ya no pudo contenerse. No importa cuán arruinado parezca el clan Uchiha, no importa cuán desesperados o pobres parezcan ahora. Mientras Uchiha Aru los respaldara, seguirían siendo un clan formidable y peligroso. ¿Quién se atrevió a reírse de ellos? Su rostro se ensombreció y su mirada fría recorrió a los aldeanos que habían estado susurrando. El cambio en el ambiente fue inmediato. La multitud guardó silencio. Quienes un momento antes se habían burlado del clan Uchiha bajaron la cabeza avergonzados y temerosos, evitando el contacto visual. El color desapareció de sus rostros. En Kirigakure, todos conocían el infame temperamento del líder del clan Kaguya. Era famoso por su brutalidad y su falta de paciencia. Si alguien lo ofendía y decidía ajustar cuentas, el resultado sería sangriento. Gracias a su imponente presencia, los rumores sobre el clan Uchiha cesaron rápidamente. Al cabo de un rato, los Uchiha finalmente terminaron de descargar sus pertenencias y se prepararon para marcharse. Pero entonces surgió otro problema. Había demasiada carga y todo parecía pesado. Transportarlo a mano sería difícil. El líder del clan Kaguya quería asignar a algunos de sus hombres para ayudar a llevar la carga, pero el clan Uchiha se negó rotundamente al unísono. Podemos encargarnos nosotros mismos, dijeron al unísono, casi como un cántico. El patriarca de Kaguya entrecerró los ojos. No es que no quisieran molestar a los demás. Tenían miedo de que les robaran sus pertenencias. Realmente no podía entenderlo. Los Uchiha habían sido en su día uno de los clanes más poderosos de Konoha. Sin duda, habían visto el mundo y conocido el lujo. ¿Por qué tratar estos paquetes como si no tuvieran precio? ¿Quién querría esta basura? Nadie lo aceptaría ni gratis. Pero dado que el clan Uchiha insistió, y por respeto a Uchiha Aru, el patriarca de los Kaguya no discutió más. En cambio, les ordenó a sus hombres que encontraran más de una docena de carros. Todos los bultos fueron cargados en los carros y preparados para su transporte. Esta vez, los Uchiha no pusieron objeción, con una condición. Solo los miembros del clan Uchiha tenían permitido empujar los carros. Nadie más podía tocarlos. La jefa Kaguya no le dio importancia. No valía la pena discutir sobre eso. Una vez que los carros estuvieron listos, comenzaron a llevárselos rodando. Pero a poca distancia, se escuchó un fuerte estruendo repentino. Capítulo 123. Orochimaru deserta de Akatsuki. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y recógelo. El anciano se acercó furioso y lo regañó con vehemencia. ¿Cómo se pudo cometer semejante error al transportar algo tan importante? No hagas alarde de tu riqueza, ¿acaso no es ese un principio básico? Ese sí. Enseguida. El miembro del clan Uchiha que había provocado el alboroto recogió apresuradamente el ryō disperso, moviendo las manos a toda velocidad. Varios otros Uchiha se unieron rápidamente para ayudar a recoger el dinero, metiéndolo de nuevo en la bolsa rota. Los aldeanos cercanos de Kirigakure se quedaron paralizados, con la boca abierta, completamente atónitos. Esa vieja bolsa andrajosa estaba llena de dinero hasta el borde. Y encima se habían burlado de ellos, diciendo que los Uchiha arrastraban basura como mendigos. Incluso habían hablado de organizar ayuda para los pobres refugiados Uchiha. ¿Quiénes parecían los tontos? En un instante, fue como si una mano invisible hubiera abofeteado brutalmente a todos los presentes. La vergüenza les quemaba. Tras limpiar todo, el gran anciano profirió otra serie de severas advertencias, haciendo hincapié en que tales errores no debían volver a ocurrir jamás. Luego, con expresión relajada, regresó junto al líder del clan Kaguya y rió entre dientes. Jeje, disculpas por la vergüenza, jefe Kaguya. ¿Vergüenza? La jefa Kaguya se estremeció. Se sentía como si lo hubieran tomado el pelo como a un completo idiota.
Esas bolsas, desgastadas y remendadas, estaban llenas de dinero en efectivo. Dios mío. Incluso él creía que el clan Uchiha estaba arruinado y sufriendo. Incluso se había conmovido lo suficiente como para considerar ofrecer ayuda económica por compasión. Pero ahora, ¿ayudarlos? Estaban sentados sobre montones de riqueza. Las profundas raíces y los cimientos del clan Uchiha no era ninguna broma. Realmente hicieron honor a su reputación. Alguna vez fueron el orgullo de los Uchiha de Konoha. Por supuesto, en apariencia no dijo nada. Simplemente rió y continuó guiando al clan Uchiha hacia la zona preparada para su estancia. En ese momento, Uchiha Aro estaba ocupado resolviendo los asuntos iniciales del departamento de la guardia. El trabajo fue tedioso pero no difícil. Después de todo, el clan Uchiha tenía una larga experiencia al frente de la policía de Konoha en la aldea oculta de la hoja. El propio Aro había prestado servicio allí y conocía a la perfección la estructura organizativa y las operaciones diarias. Ahora, simplemente se trataba de replicar el sistema en Kirigakure. Llevaría tiempo, pero no era algo que no pudiera manejar. Esa misma noche, Haru visitó a los miembros del clan Uchiha recién instalados, compartiendo una comida y una charla. Hacía mucho tiempo que no estaban todos juntos. Tras la comida y los cordiales saludos, Haru mencionó brevemente el tema del departamento de guardia. El clan Uchiha tendría unos días para descansar y recuperarse. Entonces, comenzaría la formación oficial del Departamento de la Guardia Nacional. Su deber sería mantener el orden y garantizar la seguridad de Kirigakure. Era innegable la importancia de esta institución. Al ser responsable de la seguridad pública del pueblo, el Departamento de Guardia ejercería un poder considerable y, potencialmente, se ganaría el favor de los aldeanos. Las cosas se habían desmoronado en Konoha por muchas razones. Sí, la cúpula de Konoha había orquestado gran parte del conflicto. Pero los Uchiha no estaban exentos de culpa. El resentimiento llevó a muchos a descuidar sus responsabilidades. Algunos reaccionaron con violencia, otros se aislaron, dejando que su rencor envenenara su relación con el público. Las fuerzas del orden se volvieron duras e insensibles. La pereza se extendió. Los aldeanos sintieron miedo, y, finalmente, odio. Pero Kirigakure era un lienzo en blanco. No hubo décadas de rencor. Ni manipulaciones oscuras por parte de los ancianos del pueblo. Si los Uchiha lograban estar a la altura de las circunstancias, reconstruir su imagen con disciplina y cuidado, entonces podrían integrarse de verdad. Para garantizar esto, Aro estableció 3 principios fundamentales. Primero, debían abandonar las viejas costumbres de Konoha. Era un nuevo comienzo. El departamento de la guardia debía demostrar renovada integridad y disciplina. Los errores del pasado no se repetirían. Segundo, las fuerzas del orden deben atenerse estrictamente al reglamento. Todas las normas deben cumplirse. Sin favoritismos ni excepciones. Independientemente de quién sea el infractor, debe ser castigado como corresponde. Tercero, nunca abuses de tu autoridad. Nunca acoses ni oprimas a los civiles. Estas 3 reglas eran sencillas. Pero eran cruciales. Serían la base de la confianza. Sorprendentemente, hubo poca objeción. Después de todo lo que habían vivido en Konoha, el dolor, el exilio, la masacre, los Uchiha habían reflexionado lo suficiente. Sabían que la amargura los había consumido. Sabían que habían cometido errores. Y ahora, la visión de Haru les ofrecía una oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para volver a ser respetados. Tanto los ancianos del clan como los shinobi más jóvenes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. No hubo resistencia. Otros asuntos administrativos fueron relativamente menores en comparación, y no merece la pena detenerse en ellos. Una vez resuelto el asunto, el ambiente se animó. Las risas llenaban el aire mientras se servían las bebidas y se compartía la comida. Por primera vez en años, el clan Uchiha tenía un techo sobre sus cabezas. Un lugar propio. No era Konoha. Pero era mi hogar. Incluso el normalmente severo gran anciano se permitió beber con demasiada libertad. El ambiente era distendido. Pero lejos de la alegría, en lo profundo de una caverna envuelta en la oscuridad, se desarrollaba una escena muy diferente.
Bajo la luz parpadeante de una antorcha, Zetsu se arrodilló ante un hombre con una máscara ondulada, informándole de los acontecimientos en Kirigakure. Uchiha Haru no se fue, entonó Zetsu blanco. Permaneció en Kirigakure y ahora es el jefe del departamento de la guardia. La figura enmascarada permanecía inmóvil. Su voz, aunque seguía siendo profunda y tranquila, transmitía una extraña tensión. Una vibración latente. Así que se quedó. No hace mucho, se vio obligado a abandonar sus planes meticulosamente trazados en Kirigakure. Todo, la red clandestina, los agentes encubiertos, la influencia, había desaparecido, arrasado por Uchiha Haru. Y ahora, Haru permanecía de pie entre las cenizas, no como un fugitivo, sino como protector de la aldea. Un líder. Apretó con más fuerza el reposabrazos, y unas leves grietas se extendieron bajo sus dedos. Nadie, ni siquiera él, podía permanecer indiferente ante semejante golpe. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Zetsu en voz baja, receloso de la creciente tensión en la habitación. Zetsu preguntó indignado. Esta vez habían sufrido una pérdida importante. ¿Cómo podían simplemente dejarlo pasar? El hombre enmascarado vaciló un instante y luego exhaló un largo suspiro. Olvídate de él. Ahora mismo tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. No hay necesidad de descarrilar nuestros planes por culpa de Uchiha Haru. Pero, sin peros. Zetsu acababa de abrir la boca para replicar, pero el hombre enmascarado lo interrumpió bruscamente. Recuerda, tenemos un propósito mayor. No podemos permitirnos complicaciones innecesarias por un momento de ira. Zetsu suspiró, con los labios temblando como si quisiera seguir discutiendo, pero al final no dijo nada. Tras un momento de silencio, el hombre enmascarado preguntó: ¿cuál es el progreso actual en la formación de Akatsuki? Nagato y su grupo fueron a reclutar a un ninja llamado Idan, que posee un cuerpo inmortal, informó Zetsu. Además, han capturado a Biwa Juzo. Además de esos dos, hay otros objetivos con los que Nagato ya ha enviado gente para contactar. Zetsu Blanco resumió brevemente el estado actual de las operaciones de reclutamiento de Akatsuki. Bien. Tras escuchar la noticia, el hombre enmascarado pareció calmarse finalmente. Aunque sus asuntos en el país del agua habían quedado al descubierto gracias a Uchiha Haru, lo que resultó en pérdidas significativas, al menos Akatsuki se estaba fortaleciendo día a día. A partir de ahora, la organización incluía a Uchiha Itachi, Nagato, Konan, Zetsu, Orochimaru, Sasori, Kakuzu y los recién reclutados Idan y Biwa Juzo. Una fuerza formidable. Aunque Akatsuki no contaba con un gran número de miembros, el hombre enmascarado siempre había valorado la calidad por encima de la cantidad. Prefiere no tener nada antes que aceptar la mediocridad. Cada miembro debía ser una verdadera fuerza de la naturaleza. Actualmente, casi todos los miembros de Akatsuki, a excepción de Zetsu, eran shinobi de nivel Kage. Un nivel de fuerza aterrador. No era exagerado decir que, en ese momento, el número de luchadores de nivel Kage en Akatsuki superaba al de cualquier aldea shinobi individual. Quizás era el momento de prepararse para la siguiente etapa del plan. El hombre enmascarado se sumió en profundos pensamientos. De repente, Zetsu dijo: oh, por cierto, hay algo que olvidé mencionar. Orochimaru ha abandonado la organización. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, preguntó el hombre enmascarado, con un tono de voz amenazador. Apenas comenzaba a sentir que Akatsuki finalmente estaba madurando, lo suficientemente fuerte como para actuar a mayor escala. ¿Y ahora esto? Zetsu respondió: no conozco todos los detalles. Simplemente desapareció sin previo aviso. No sé a dónde fue. Maldita sea. Gruñó el hombre enmascarado. Él comprendía el valor de Orochimaru mejor que la mayoría. Orochimaru no solo era un combatiente de nivel Kage, sino que su investigación en jutsu prohibidos y ciencias experimentales lo convertían en un recurso excepcional e irreemplazable. El hombre enmascarado aún recordaba la noche de la masacre del clan Uchiha, cuando Orochimaru utilizó la técnica de la reencarnación del mundo impuro. Siempre había planeado utilizar ese jutsu prohibido en la guerra que se avecinaba. Y ahora el hombre que lo poseía simplemente se había marchado. Fue un golpe durísimo. ¿Tienes alguna idea de dónde está Orochimaru ahora?
Preguntó el hombre enmascarado con voz tensa. No se podía permitir que un shinobi del calibre de Orochimaru simplemente desapareciera. No lo sé, admitió Zetsu, frunciendo el ceño. Soy hábil rastreando y ocultándome, pero parece que Orochimaru llevaba tiempo al tanto de mi presencia. Desde que desapareció, se ha esforzado por suprimir su chakra y sus movimientos. No he podido seguirle la pista en absoluto. El hombre enmascarado exhaló lentamente, asimilando la amarga verdad. Él era plenamente consciente de las habilidades de Zetsu. Si bien no era particularmente poderoso en combate directo, la habilidad de Zetsu para infiltrarse y recopilar información no tenía parangón en el mundo shinobi. Hasta ahora, solo 2 personas habían logrado percibir la presencia de Zetsu. Uchiha Haru y Uchiha Itachi, ambos poseedores de una extraordinaria agudeza visual. Y ahora, parecía que Orochimaru se había unido a ese selecto grupo. Aún así, no estaba del todo convencido de que Orochimaru hubiera detectado realmente a Zetsu. Lo más probable era que Orochimaru, conociendo la dinámica interna de Akatsuki y sospechando una vigilancia constante, simplemente hubiera tomado medidas preventivas. Siempre había sido precavido. Anúncialo, ordenó fríamente el hombre enmascarado. Orochimaru ha desertado. Ahora es un traidor a Akatsuki. Quien se cruce con él debe tratarlo como a un enemigo. Captúrenlo vivo si es posible, pero no duden en actuar. No se podía permitir que ese hombre quedara en libertad. Orochimaru aún tenía su utilidad. Pero si se supiera que se había marchado sin consecuencias, otros podrían hacer lo mismo. Tenía que mantener el control, aunque eso significara mancharse las manos de sangre. Sí, respondió Zetsu, confirmando la orden. Dicho esto, se hundió lentamente en la tierra, su cuerpo blanco desapareciendo por completo en la oscuridad. Capítulo 124. Capítulo 124. Incidente. Aldea Kirigakure. Habían pasado 2 días. Durante estos 2 días, el clan Uchiha preparó todo meticulosamente bajo la guía de la líder del clan, la jefa Kaguya. Uchiha Haru también organizó el personal del departamento de policía y realizó asignaciones detalladas. Todo estaba listo. Hoy se conmemoró el primer día de patrullaje callejero desde la creación del departamento de policía de la aldea de Kirigakure. Patrulla. Sonaba bastante sencillo. Simplemente patrulla las calles, manteniendo la ley, el orden y la estabilidad en todo el pueblo. Haru dividió el departamento de policía en varios equipos, distribuyendo equitativamente el personal y asignando a cada equipo un área de responsabilidad específica. Normalmente, solo se necesitaban los oficiales de menor rango para una tarea tan rutinaria. Pero hoy era el primer día, un día cargado de gran importancia simbólica. Por lo tanto, Haru, como jefe del departamento de policía, participó personalmente. Aunque, en realidad, fue más una formalidad que una tarea propiamente dicha. No tenía una zona de patrulla fija. De hecho, toda la aldea de Kirigakure estaba bajo su vigilancia. Su verdadero objetivo era observar si alguno de sus subordinados encontraba problemas en este día inaugural, o si había algún criminal descarado que se atreviera a provocar disturbios justo delante de los ojos de Uchiha Haru. Ahora, Haru caminaba por la calle más bulliciosa y animada de la aldea de la niebla oculta. Tras él le seguían 2 miembros del clan Uchiha cuidadosamente seleccionados y asignados al equipo de patrulla del departamento de policía, junto con el subcapitán del departamento. Este diputado no era otro que Ao, el usuario del Byakugan, una figura muy conocida en Kirigakure. Ao era el confidente de la quinta Mizukage, Meiterumi, quien confiaba profundamente en él. Anteriormente, cuando Meiterumi supo por Haru que el cuarto Mizukage podría haber sido manipulado por fuerzas externas, la primera persona que envió a investigar fue Ao. El hecho de que una persona así estuviera ubicada junto a Haru en el departamento de policía inevitablemente daba la impresión de que estaban siendo vigilados. Pero a Haru no le importaba. Las preocupaciones de Meiterumi estaban justificadas. Temía que Haru pudiera hacer algo perjudicial para Kirigakure y quería vigilarlo de cerca para evitarlo. Además, si Haru realmente quería actuar en secreto, ¿alguien podría vigilarlo? Ni siquiera Ao, por formidable que fuera, era capaz de vigilar por completo a Uchiha Haru.
Aparte de estas consideraciones, había otra razón por la que Haru toleró la decisión de Meiterumi de asignarle un confidente a su lado. Este puesto no era algo que debiera cubrirse a la ligera. Desde el primer día como jefe del departamento de policía, Haru tuvo innumerables asuntos rutinarios que gestionar. No quería verse agobiado por detalles mundanos. Necesitaba a alguien capaz de encargarse de esas tareas. En el clan Uchiha no había nadie capacitado para coordinar tales asuntos. Originalmente, el anciano del clan podía ayudar, pero la edad había mermado su energía y resistencia. Además, el anciano no podía quedarse en Kirigakure para siempre. Cuando finalmente se marchara, se necesitaría a alguien de confianza para gestionar los asuntos cotidianos del departamento de policía. Por lo tanto, el usuario de Byakuganao era la elección natural. A primera vista, la decisión de Meiterumi de asignarle un confidente parecía una forma de vigilancia. Pero en realidad, Haru ya había aceptado a Ao como empleado, con la intención de ser un líder que no interviniera demasiado. Que Meiterumi se arrepintiera de esta decisión si conociera los verdaderos pensamientos de Haru era otra cuestión. Ministro, esta taberna es la más lujosa de toda la aldea de la niebla oculta. El shochu que se sirve aquí es verdaderamente exquisito. Ao, caminando junto a Haru, le estaba presentando varios lugares y asuntos de la aldea de la niebla oculta. Era evidente que Ao era un ninja capaz, maduro y experimentado. De otro modo, Meiterumi no le habría confiado un papel tan importante. Era una lástima que un ninja del calibre de Ao fuera tratado como un simple asistente. Pero Haru pretendía ser un jefe que no interviniera en sus decisiones. Haru continuó caminando mientras Ao le explicaba detalladamente sus ideas. De repente, más adelante, notó un alboroto. Un guardia corrió hacia él a toda prisa. ¿Qué está pasando?, preguntó Haru. Era solo el primer día de trabajo, ¿cómo se atrevía alguien a causar problemas tan abiertamente? El agente de policía explicó. Señor ministro, hace un momento unos hombres acosaron abiertamente a una mujer respetable en la calle. Cuando ella los rechazó, comenzaron una pelea. Nuestros hermanos intentaron intervenir, pero esos hombres nos ignoraron. Nos superaban en número y lucharon con ferocidad. Algunos de los nuestros resultaron heridos. El capitán me envió a informarle de esto. La expresión de Haru permaneció serena, pero un frío intenso se apoderó de su rostro. Llévame allí. Echemos un vistazo. Acompañado por los agentes de policía, Haru se dirigió al lugar de los hechos. Lo que nadie notó fue el leve ceño fruncido de Ao al escuchar la noticia, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Pronto llegaron. En el lugar de los hechos, los agentes de policía se enfrentaron a los agresores. Normalmente, un equipo de patrulla policial estaba formado por 5 hombres. Aparte del mensajero, quedaron 4 oficiales. 11 asaltantes se oponían a ellos. Cada uno era un ninja, y su nivel de habilidad era formidable. 8 eran Jonin y 3 eran Chunin. La disparidad numérica fue significativa. Además, la fuerza de los atacantes era impresionante. Aunque todos los agentes de policía eran Uchiha y poseían el Sharingan, seguían estando en desventaja. Además, una joven, que aún conservaba su encanto a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, se desplomó al suelo, llorando amargamente. Cerca de allí, al menos 50 o 60 aldeanos de la aldea de la niebla oculta observaban la escena. Sin embargo, nadie se adelantó para ayudar. Todos se quedaron allí, como meros espectadores del caos. Uchiha Haru no sentía ira hacia ellos. Eran simples aldeanos. Y el otro bando, los que causaban problemas, eran auténticos shinobi. Para estos civiles, intervenir no sería más que tirar sus vidas por la borda. El ministro está aquí. Cuando Haru llegó, el ninja del departamento de policía que había venido a denunciar el incidente gritó en voz alta. Esperaban que su presencia detuviera la pelea. Al fin y al cabo, su propia gente estaba claramente en desventaja. Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba era la respuesta hostil de los agresores. Uno de los ninjas del bando contrario escupió una maldición. ¡Qué ministro de mierda! Haru se mantuvo tranquilo e imperturbable. Sin dudarlo, formó sellos con las manos y desató su ninjutsu. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo.
De repente, innumerables ramas y enredaderas brotaron violentamente de la tierra, serpenteando hacia los ninjas infractores y envolviéndolos con fuerza. La velocidad era tan vertiginosa que un ojo inexperto apenas podía percibirla. Superando en número a los ninjas del departamento de policía, los delincuentes se habían mostrado confiados, pero ahora estaban atrapados por las espesas lianas y derribados al suelo. Lucharon desesperadamente, pero las ataduras los sujetaban firmemente. Los aldeanos de la niebla oculta se quedaron boquiabiertos, conmocionados. 11 shinobi, todos sometidos en un instante. Ninguno de ellos había presenciado jamás una técnica de liberación de madera tan poderosa. Ao, la usuaria del Byakugan asignada para vigilar a Aru, estaba igualmente atónita. Su propia fuerza era impresionante. Aunque todavía estaba un escalón por debajo del nivel Kage, era un Jonin de élite con mucha experiencia. Sin embargo, pensó para sí mismo que, si se hubiera enfrentado al ninjutsu de Aru en ese preciso instante, escapar habría sido imposible. Él también habría sido atrapado e inmovilizado igual que esos ninjas. En ese momento, Ao sintió la enorme brecha de poder. Ministro, lo hemos avergonzado, susurró el capitán del equipo de patrulla, bajando la cabeza con remordimiento. Este era el primer día de patrullaje oficial del departamento de policía, y enfrentarse a semejante fiasco, el fracaso en la detención de los delincuentes, las pérdidas sufridas y la exposición pública, supuso un duro golpe. Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Aru, no quería ni imaginar lo mucho peor que habría sido el daño. Muchos habitantes de la aldea de la niebla oculta habían presenciado el suceso de primera mano. ¿Cómo podía su departamento de policía mantener alguna credibilidad? Aru le dio una palmada en el hombro al capitán, sin mostrar enfado. Esto no fue culpa suya. Si hubiera que señalar a alguien con el dedo, la culpa recaería únicamente sobre esos ninjas arrogantes. ¿Cómo es posible que alguien, a plena luz del día, en la calle más concurrida de Eden Mist Village, acose abiertamente a mujeres decentes y luego utilice su superioridad numérica para enfrentarse a los agentes de la ley? ¿Qué justicia había allí? ¿Qué ley existía? Déjenos ir. Déjenos ir. ¿Sabes a quién has secuestrado? Déjanos ir, o te arrepentirás. La docena de ninjas, atados e inmóviles, proferían maldiciones y amenazas a pesar de su difícil situación. Evidentemente, aún no se daban cuenta de a quién se enfrentaban. La expresión tranquila de Aru se transformó en una mueca de desprecio frío. Las enredaderas que ataban a los ninjas se apretaron repentinamente con una fuerza aterradora. Solo el sonido nauseabundo de huesos crujiendo llenaba el aire. Entre los 11 ninjas capturados, 10 fueron destrozados por el implacable agarre del elemento madera. La sangre brotó a borbotones, los cuerpos fueron desgarrados y la vísceras salpicó el suelo en una escena espantosa y horrenda. Los aldeanos cercanos gritaron de terror. Ante semejante carnicería sangrienta, muchos palidecieron, vomitaron o se desmayaron. Incluso Ao, la usuaria del Byakugan, se quedó impactada. No había previsto que el joven jefe del departamento de policía, recién nombrado, sería tan despiadado, atacando sin previo aviso y con una brutalidad implacable. Solo uno de los 11 originales permaneció con vida. Temblaba incontrolablemente, con los pantalones empapados de orina. Su cuerpo y su rostro estaban manchados con la sangre de sus compañeros caídos, y su expresión era de puro terror. Aru le perdonó la vida por una sola razón. ¿Quiénes se creían que eran estos tontos? ¿Quién estaba detrás de él? Tráiganlo aquí, dijo Aru con tranquila autoridad. Sí, ministro, respondieron 2 compañeros del departamento de policía. Cada uno agarró un brazo del tembloroso ninja y lo acercaron. No me mates. Balbuceó desesperadamente el cautivo. Sé que me equivoqué. Sé que me equivoqué. El miedo le impedía pronunciar frases completas. Aru no tenía por qué decir nada más. El capitán del equipo de patrulla que estaba a su lado lo entendió de inmediato y dio un paso al frente. ¿Quién es la persona que está detrás de usted?, preguntó con dureza. Ahora, delante del ministro del departamento de policía, dígase. Capítulo 125. ¿Vale la pena verlo?
No me mates, no me mates, el ninja capturado murmuraba sin cesar, como si esas fueran las únicas palabras que pudiera pronunciar. Zas. Zas. El capitán del equipo le dio 2 fuertes bofetadas en la cara, cuyos fuertes golpes resonaron en el tenso ambiente. Anteriormente, el culpable había utilizado su superioridad numérica para intimidar y amedrentar a los guardias. Ahora que lo habían capturado, ¿cómo no iba a intentar aprovechar cualquier oportunidad para darle la vuelta a la situación? La mayoría de los seleccionados por Uchiha Haru para unirse al departamento de policía tenían experiencia previa trabajando en las unidades de guardia de Konoha. Y quienes llegaban a ser capitanes de equipo eran conocidos por su implacable eficiencia, sin excepción. Sabían perfectamente cómo lidiar con alborotadores como estos. Sin embargo, incluso después de 2 bofetadas, el ninja solo miraba fijamente con la mirada perdida, pálido y tembloroso, murmurando. No me mates, no me mates. El capitán se inclinó hacia adelante, observando atentamente la expresión del hombre, y luego se acercó a Haru. Señor ministro, ¿está aterrorizado? Podría estar loco. ¿Loco? Ao, el usuario del Byakugan, frunció profundamente el ceño. Si eso fuera cierto, podría significar que la investigación había llegado a un punto muerto. Pero tal vez eso no fue del todo malo. A juzgar por la fuerza de estos 10 ninjas y su comportamiento una vez capturados, no eran matones comunes y corrientes. Probablemente, detrás de ellos había un poderoso patrocinador o organización. Y quienes los apoyaban sin duda tenían mucha influencia. Kirigakure había quedado en ruinas tras sufrir innumerables catástrofes. En ese momento, su necesidad más urgente era la recuperación y la estabilidad. Encauzar de nuevo el pueblo. Provocar grandes trastornos solo retrasaría ese progreso. La quinta Mizukage, Mei Terumi, había asignado a Haru no solo como un ayudante de confianza para supervisarlo, sino también por otra razón crucial. Terumi sabía qué clase de persona era Haru. Había masacrado a más de una docena de ninjas delante de ella sin dudarlo. Al nombrar a Haru jefe del departamento de policía, esperaba que no matara imprudentemente sin pensar en las consecuencias cuando surgiera una crisis. Envió a Ao para persuadir a Haru cuando fuera necesario y evitar acciones impulsivas, como lo que podría suceder ahora. Si Uchiha Haru realmente sabía quién estaba detrás de esos ninjas y aún así insistía en seguir el protocolo sin importar que ese era el enfoque correcto. Las reglas existían para ser obedecidas. Incumplirlas tenía un precio. Pero el momento oportuno lo era todo. Kirigakure simplemente no podía soportar demasiado impacto a la vez. Al comprobar que el último ninja capturado realmente había perdido la razón, Ao sintió cierto alivio. Ministro, este hombre está loco. Quizás deberíamos detenerlo temporalmente y conseguir un ninja médico para ver si puede recuperarse, susurró Ao junto a Haru. Si sigue enfadado, no obtendremos ninguna información útil. En cuanto a la mujer asustada, podemos ofrecerle una compensación por obligación moral y dar por zanjado el asunto discretamente por ahora. ¿Qué te parece? La sugerencia de Ao era razonable, ya que tenía en cuenta a ambas partes. No parecía tener nada de malo. Pero Haru no estaba dispuesto. Loco y sin pistas que encontrar, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos brillaban repentinamente de un rojo sangre al conectarse los 3 Magatama de su Mangekyou Sharingan eterno como cuchillas mortales. El corazón de Ao dio un vuelco al verlo. ¿Locura con medios? Si cualquier otra persona se lo hubiera dicho, no lo habría creído. Pero ahora era Uchiha Haru quien hablaba, especialmente después de revelar el Mangekyou Sharingan. Las 3 habilidades principales del Sharingan, percepción, ilusión y replicación, estaban más allá de la comprensión ordinaria. Lo que otros no pudieron hacer, Haru bien podría ser capaz de hacerlo. Al activar el Mangekyou Sharingan eterno, Haru atrajo al ninja demente a su espacio de Genjutsu. Este espacio no fue creado por la imaginación de Haru, sino que reflejaba los recuerdos más profundos enterrados en el subconsciente del ninja. El mundo interior de cada persona es único. Dentro de la ilusión, el ninja estaba sentado en una habitación elegante y lujosa, flanqueado por una mujer a cada lado, susurrando secretos que claramente debían permanecer ocultos a los extraños. Esa mujer no era una cualquiera. Era la tutora de su sucesor. Esto fue sorprendente. Pero eso no era lo que Haru buscaba. La escena cambió.
Ahora el ninja se encontraba en otra cámara extraña. Un grupo de mujeres giraba y bailaba con gracia en el centro. El ninja asintió alegremente, riendo con una expresión despreocupada. La mente de este hombre estaba claramente fracturada. ¿Por qué tenía tantas visiones extrañas? Sin embargo, el lugar me resultaba familiar. Si Aru no se equivocaba, se parecía a una tienda especializada de la aldea de la niebla oculta. En apariencia, nada fuera de lo común, pero en el interior era un mundo completamente diferente. ¿Podría tratarse del legendario segundo piso? A continuación, varias imágenes extrañas aparecieron en rápida sucesión. Uchiha Aru estaba a punto de rendirse. Pero en ese preciso instante, divisó de repente un rostro familiar entre la animada multitud representada en las ilusiones. Enseguida supo quiénes apoyaban a esos hombres. Envíen a 2 personas para que se queden con los prisioneros. El resto, síganme. Ordenó Aru con frialdad. En ese preciso instante, en medio de aquella confusa avalancha de imágenes, divisó inesperadamente a alguien que reconoció. Luego, empujó al ninja capturado más adentro de la ilusión, buscando más pistas. Efectivamente, surgió algo extraordinario. Este asunto debía resolverse. ¿A dónde vamos?, preguntó Ao en voz baja. No sabía que había visto a Aru, pero a juzgar por la expresión y el tono de Aru, no se trataba de un asunto trivial. Atrapen a quienes merecen ser atrapados. Alguien merece morir, dijo Aru, con la voz cargada de intenciones asesinas. La expresión de Ao se ensombreció. Comprendió que esta situación no sería sencilla. Pronto podría producirse otra conmoción en la aldea de la niebla oculta. Y este incidente no coincidía con lo que la quinta Mizukage, Mei Terumi, le había dicho anteriormente. Ao también sabía que no podía detener a Aru él solo. Su única opción era retrasar a Aru e informar inmediatamente a Mei Terumi. Tal vez eso ayudaría. Se apresuró a acercarse a Aru y dijo: Ministro, este asunto es crítico. ¿Deberíamos solicitar instrucciones al Mizukage antes de actuar? No es necesario. Este es el deber de mi departamento de policía. No necesito pedir órdenes a nadie, respondió Aru con calma mientras seguía avanzando. Pero, quítate de mi camino. Interrumpió Aru bruscamente. Ao quiso protestar más, pero se encontró con la mirada fría y gélida de Aru. Bajo esa mirada, Ao retrocedió involuntariamente y se abrió paso. Aru continuó avanzando. Hoy fue el primer día de la misión del departamento de policía. No permitiría que nada violara sus reglas. Si ocurriera, el castigo sería severo. Pero eso no fue suficiente. Quería enviar un mensaje claro a todos. Bajo el mando del departamento de policía dirigido por los Uchiha, todo lo antiguo debía cambiar. No quería matar una gallina para asustar a los monos. Quería matar a un tigre para demostrar que nadie que rompiera las reglas podía escapar. Por suerte, había encontrado justo el objetivo que buscaba. El estatus de esta persona era tan elevado que sorprendió a muchos. Ao sabía que algo importante estaba a punto de suceder en la aldea de la niebla oculta, así que rápidamente apartó a un aldeano y le pidió que le informara de la noticia de inmediato. Ao aún conservaba cierta influencia en el pueblo. Si pedía ayuda, los lugareños no se la negarían. Una vez hechos los preparativos, Ao se apresuró a seguir a Aru, decidido a retrasarlo el mayor tiempo posible hasta que llegara Mei Terumi. Aru condujo a su equipo a una mansión que irradiaba riqueza y poder. Evidentemente, el ocupante no era una persona común ni corriente. El rostro de Ao se ensombreció al ver la mansión. Lo que temían estaba a punto de suceder. Pero no detuvo a Aru de inmediato, sabiendo que en ese momento la resistencia sería inútil. «Abran la puerta», gritaron los miembros del departamento de policía hacia las enormes puertas. Tras varias llamadas sin respuesta, intercambiaron miradas. Entonces, con una técnica ninjutsu coordinada, abrieron la puerta de golpe. Las puertas se derrumbaron con un fuerte estruendo. Los aldeanos cercanos de la niebla oculta se percataron del alboroto y se reunieron, susurrando con ansiedad. «Esta familia no es común y corriente», murmuraron. Incluso entre los ancianos del pueblo, su rango es muy alto. El recién creado departamento de policía ya está ofendiendo a gente poderosa en su primer día. Parece que este departamento es diferente de lo que pensábamos. Aru condujo a sus hombres al interior.
Poco después aparecieron varios sirvientes con el rostro contraído por la ira. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a venir aquí y causar problemas? Gritó uno con dureza. ¿Quieres morir? Añadió, remangándose para atacar. Pero antes de que pudiera alcanzar a Aru, fue inmovilizado por la técnica de liberación de madera. Emergencia del bosque profundo de Aru, quedando sus extremidades atrapadas e incapaces de moverse. Aru y sus hombres siguieron avanzando. Más sirvientes salieron corriendo para bloquearles el paso, pero cada uno fue rápidamente contenido por la misma técnica de liberación de madera. Nunca tuvieron oportunidad de reaccionar. De repente, un grito furioso resonó desde el interior de una habitación. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi casa y comportarte de forma tan alocada? Capítulo 126. Capítulo 126. Es como un espectáculo. Un ninja de mediana edad saltó repentinamente de la mansión. Parecía tener unos 50 años y vestía un traje de shinobi negro. Aunque delgado, su espesa barba y sus ojos fríos y penetrantes le daban un aire siniestro. Muchos en la aldea de la niebla oculta conocían bien a este hombre. Era uno de los principales asesores del pueblo, una figura de considerable influencia. Ya había ocupado ese cargo antes de que el cuarto Mizukage asumiera el poder. Hasta ahora, quizás solo el anciano Genji podía reclamar una mayor antigüedad dentro de la aldea oculta de la niebla. Uchiha Aru tenía una impresión muy particular de este hombre porque, cuando Mei Terumi anunció que el clan Uchiha se uniría a la aldea oculta de la niebla, este consejero principal fue un importante opositor. Además, se había opuesto ferozmente al nombramiento de Mei Terumi como quinta Mizukage. Uchiha Aru, ¿qué haces aquí? El asesor principal salió precipitadamente, como si estuviera dispuesto a pedir su arresto. Pero cuando se percató de que los sirvientes del interior estaban atados por el ninjutsu de liberación de madera de Aru, y de que la persona que tenía delante era el capitán del departamento de policía, el mismísimo Uchiha Aru, su postura agresiva se suavizó de inmediato. No tuvo más remedio que contenerse. Había presenciado de primera mano los métodos de Aru. ¿De verdad quería enfrentarse a él directamente? Uchiha Aru miró fríamente al consejero principal. Sin decir palabra, un leve rastro de intención asesina cruzó su rostro. Liberación de madera. Gran técnica forestal. Del brazo de Aru brotaron instantáneamente varias enredaderas y ramas gruesas, que volaron directamente hacia el asesor principal con un suave silbido. Antes de que el asesor pudiera reaccionar, las enredaderas lo envolvieron con fuerza, apretándolo con una fuerza insoportable. Pronto sintió la fricción insoportable entre su carne y sus huesos. ¡Ah! El asesor principal gritó de agonía. Aru se había contenido deliberadamente. De lo contrario, este ninjutsu podría haber aplastado a alguien tan poderoso como Danzo, por no hablar de un simple consejero de alto rango muy por debajo del nivel Kage. Pero matarlo directamente era demasiado fácil. Después de todo, aunque lo matara 10.000 veces, nunca le parecería suficiente. En ese momento llegó Ao, usuaria del Byakugan y subordinada de confianza de Aru. Al ver cómo se desarrollaba la escena, el rostro de Ao se tornó serio. La persona a la que Aru pretendía matar ahora no era un ninja cualquiera. Se trataba de uno de los asesores principales de la aldea oculta de la niebla, un funcionario de alto rango y una figura destacada que se oponía al ascenso de Mei Terumi al cargo de Mizukage. ¿Qué pensarían las facciones de la oposición si este hombre fuera asesinado ahora? ¿Acaso supondrían que el quinto Mizukage estaba ajustando cuentas? ¿Podría esto desencadenar una rebelión secreta y sumir a la aldea oculta de la niebla en una crisis aún mayor? Tales consecuencias serían insoportables. Ministro. Espere. Un momento. Gritó Ao mientras aparecía rápidamente junto a Aru. Señor ministro, es un asesor de alto rango de Kirigakure. Sin importar los crímenes que haya cometido, debe ser asesinado por orden de Mizukage-sama. Matar sin dudarlo podría violar el protocolo, añadió Ao con ansiedad. Sabía que convencer a Aru de que depusiera las armas sería prácticamente imposible. Incluso invocar la autoridad del Mizukage sería inútil. Puede que otros no conozcan los detalles, pero él, como confidente de Mei Terumi, sí los conocía.
Incluso la propia Meiteruni había ascendido gracias a la influencia de Aru. Por lo tanto, Ao tuvo que actuar con cautela. No podía oponerse abiertamente a Aru, ni arriesgarse a enfurecerlo aún más. No es necesario. El departamento de policía es responsable de mantener el orden público en Eden Mist. Mientras alguien amenace la estabilidad del pueblo, estoy autorizado a actuar, dijo Aru con calma. Las vidas se apretaron sin cesar. La delgada figura del asesor principal se hizo aún más delgada bajo el agarre aplastante, como la cabeza de una muñeca clavada entre palillos chinos. Sus gritos se fueron apagando. La sangre brotaba de sus poros y los huesos crujían bajo la presión. El dolor era interminable. Sin embargo, apenas pudo gritar, solo susurrar débilmente. Déjame ir, tú, no puedes matarme, soy el consejero principal de la niebla oculta, no puedes matarme. Su conciencia se desvaneció, la vida se le escapaba poco a poco. Ao se puso visiblemente ansioso y miraba con frecuencia hacia la puerta. Esperaba que Meiteruni llegara pronto, pero no había rastro de ella. Esto no podía continuar. Ao se plantó justo delante de Aru, con el rostro tenso. Señor ministro, aunque el asesor principal merezca la muerte, ¿puede decirme exactamente qué crímenes cometió? La voz de Aru era tranquila pero resuelta. Aceptar sobornos, tolerar la violación, el saqueo y la trata de mujeres por parte de sus subordinados, socavar la seguridad y la estabilidad del pueblo, comunicarse en secreto con países extranjeros y filtrar información de inteligencia de Eden Mist. Castigado por múltiples delitos, condenado a muerte. Ao estaba atónito. Como asesor principal de la aldea de la niebla oculta, uno de los funcionarios de más alto rango en la aldea, aún recordaba las acusaciones anteriores. Durante el período en que el cuarto Mizukage estuvo bajo el control del hombre enmascarado, el caos se apoderó de la aldea. No le sorprendió que alguien aprovechara ese caos para cometer delitos. Pero la última acusación. Comunicarse en secreto con otro país, esto era traición. No podía entenderlo. Habiendo alcanzado una posición tan alta, ¿por qué alguien traicionaría a su propio pueblo? Señor ministro, ¿existe alguna prueba de ello? Preguntó Ao. Mis palabras son la prueba. Apenas terminó de hablar, un chasquido seco resonó en el aire. El cuerpo del asesor principal quedó destrozado, cayendo al suelo con un golpe seco y repugnante. Una masa de carne y sangre desgarradas. No quedó ningún cuerpo intacto. Ao suspiró profundamente. Al final, no pudo cambiar el resultado. Justo en ese momento, Meiteruni apareció en escena. Observó con frialdad los restos ensangrentados del asesor principal que yacían en el suelo. Un destello de ira cruzó su rostro, pero rápidamente lo disimuló. Después de todo, frente a ella estaba Uchiha Aru, el mismo hombre que la había ayudado a ascender al puesto de Mizukage. Ministro Aru, ¿qué sucedió exactamente aquí? Preguntó Meiteruni con calma. No había necesidad de esperar una respuesta. El capitán del departamento de policía, que estaba junto a Aru, habló con claridad y decisión. El asesor principal de la aldea de la niebla oculta aceptó sobornos, toleró los actos de violación, saqueo y trata de mujeres de sus subordinados, socavó la seguridad y la estabilidad de la aldea, se comunicó en secreto con naciones extranjeras y filtró información de inteligencia crucial sobre Kirigakure. Se trata de crímenes atroces. De acuerdo con la normativa, fue condenado a ejecución inmediata. Meiteruni escuchó atentamente al llegar. Pero esa no era la pregunta que realmente quería hacer. Exhaló profundamente, esforzándose por mantener la compostura, luego se acercó a Aru y le susurró con una voz destinada solo a él. Me prometiste que nunca harías nada para dañar a Kirigakure. Te estoy ayudando, respondió Aru con calma. ¿Ayudarme? Los ojos de Meiteruni se llenaron de sarcasmo. Era apenas el primer día que el departamento de policía había comenzado sus operaciones, y ya se había producido un incidente tan grave. El asesor principal más experimentado y de mayor rango en la aldea de la niebla oculta fue ejecutado en el acto. Esto inevitablemente intensificaría las tensiones y crearía problemas imprevistos dentro de Kirigakure. ¿Cómo podría esto estar ayudándola? Aru miró a Meiteruni con una leve sonrisa. Eres demasiado débil.
sin esperar respuesta, pasó junto a ella, flanqueado por los ninjas del departamento de policía, y dio un paso al frente de los aldeanos de Kirigakure allí reunidos. Los aldeanos retrocedieron instintivamente un paso, con el miedo reflejado en sus rostros. Acababan de presenciar cómo Haru acababa con la vida del asesor principal con un simple gesto de la mano. ¿Quién no sentiría miedo? No teman, aldeanos, anunció el capitán del departamento de policía a la multitud. Somos del departamento de policía de Kirigakure. Este es nuestro director, Uchiha Haru. Más allá de sus habilidades de combate, aquellos elegidos por Haru para capitanear el equipo destacaban en otras áreas, como la comunicación con los habitantes de Kirigakure. El departamento de policía prestaba servicio directamente a la gente común. Interactuaron cara a cara con los aldeanos de Kirigakure, moldeando la imagen del clan Uchiha y su relación con la aldea. De vuelta en Konoha, la relación del clan Uchiha con los aldeanos se había deteriorado en gran medida debido a que se había descuidado este tipo de acercamiento a la comunidad. Así que esta vez, Haru le dio mucha importancia. Después de todo, el clan Uchiha era nuevo en Kirigakure y tenía la intención de vivir allí permanentemente. No estaban familiarizados con muchos aspectos de la vida del pueblo y necesitaban apoyo. Entablar buenas relaciones era fundamental. Por lo tanto, la selección de los 4 capitanes fue crucial. No solo eran capaces, sino también hábiles para tratar con la gente. Este es nuestro jefe del departamento de policía, Uchiha Haru, lo presentó el capitán del equipo. A continuación, continuando. El deber de nuestro departamento de policía es mantener la estabilidad y la seguridad pública de Kirigakure, y reprimir a todas las fuerzas del mal y a los criminales que amenazan nuestra aldea. El asesor principal de la aldea de la niebla oculta aceptó sobornos, toleró la violación, el secuestro y el tráfico de mujeres por parte de sus subordinados, socavó la seguridad y la estabilidad de la aldea, se comunicó en secreto con naciones extranjeras y filtró información de inteligencia crucial sobre Kirigakure. Sus crímenes fueron atroces e inconmensurables. Por reglamento, fue ejecutado en público por nuestro ministro. En el futuro, si se encuentran con alguien que atente contra la seguridad y la estabilidad del pueblo, intimide a otros u oprima a los aldeanos, pueden denunciarlo a nuestro departamento de policía. Les prometemos que, sean quienes sean, los llevaremos ante la justicia. Bien. Los aldeanos de Kirigakure que presenciaban la escena estallaron en vítores sinceros al oír estas palabras. Durante el período en que el cuarto Mizukage estuvo bajo su control, Kirigakure se vio envuelta en humo y oscuridad. Las organizaciones que supuestamente debían protegerlos, en cambio, los persiguieron. Hasta ahora, por fin había surgido una organización legítima para defenderlos. Capítulo 127. Capítulo 127. Hagas lo que hagas, tendrás que pagar las consecuencias. La quinta Mizukage, Mei Terumi, permanecía en silencio cerca, observando la escena que se desarrollaba ante ella con una sensación de entumecimiento. Su mente divagó hacia el propósito original por el que se convirtió en Mizukage. Ella deseaba mejorar la aldea de la niebla oculta, crear un lugar donde sus habitantes pudieran vivir en paz y felicidad. Pero ahora que tenía el título, ¿qué había cambiado realmente? Todo lo que hacía ahora parecía estar enfocado en consolidar su posición como Mizukage, sin importar el costo. Incluso si eso significaba sacrificar la vida cotidiana de los aldeanos de la aldea oculta de la niebla, lo justificaba como algo necesario para el futuro de la aldea. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Qué había logrado realmente hasta el momento? Mizukage-sama, Ao, el usuario del Byakugan, se acercó con cautela, dispuesto a hablar, pero Mei Terumi lo interrumpió bruscamente. No hace falta decir más. Ao guardó silencio, sabiendo que era mejor no insistir. Envía gente para emboscar en secreto y vigilar los movimientos de los clanes principales en la aldea de la niebla oculta. Si ocurre algo inusual, infórmame inmediatamente. El tono de Mei Terumi era firme y frío. Tras los recientes disturbios, la situación se había vuelto prácticamente irreversible.
Lo único que podía hacer ahora era intentar controlar los daños, tratando de minimizar las consecuencias en la medida de lo posible. Se preguntaba qué harían a continuación esos clanes importantes, aquellos que se oponían a su ascenso a Mizukage y se resistían a la entrada del clan Uchiha en la aldea oculta de la niebla. Pasaron 5 o 6 días. En apariencia, Kirigakure era un lugar tranquilo y pacífico, como si el incidente anterior nunca hubiera ocurrido. Pero bajo esa aparente calma, otro asunto estaba generando mucho revuelo y expectación. Era el departamento de policía de Kirigakure. Dado que el jefe del departamento, Uchiha Haru, ejecutó públicamente a un asesor de alto rango en su primer día y realizó un anuncio severo, muchos aldeanos se dieron cuenta de que este departamento de policía era diferente de las organizaciones anteriores. Poco a poco, algunos comenzaron a denunciar todas las injusticias y abusos que habían sufrido en los últimos años, alentados por la promesa del departamento de investigar y responder, sin importar la antigüedad ni la magnitud del caso. Bajo la dirección de Haru, todas las quejas se registraban meticulosamente y se garantizaba a los aldeanos que recibirían explicaciones y justicia. Los habitantes de Kirigakure se llenaron de alegría y alivio. Tras soportar tanto sufrimiento, por fin veían una oportunidad para que se rindieran cuentas. Lamentaban que una institución así no hubiera existido antes, sabiendo cuántas tragedias se podrían haber evitado si hubiera existido. Mientras tanto, la aceptación del clan Uchiha en toda la aldea creció visiblemente. Como jefe del departamento de policía, el nombre de Uchiha Haru se hizo muy conocido y respetado. Incluso Mei Terumi, la recién nombrada quinta Mizukage, recibió elogios por haber impulsado un cambio tan radical con tanta rapidez. Muchos vislumbraban un futuro prometedor para Kirigakure, y toda la aldea comenzó a celebrar la perspectiva de salir de la sombra del oscuro y sangriento reinado de la cuarta Mizukage. Dentro de la oficina, Ao informó a Mei Terumi sobre la situación más reciente. ¿Cuál es la situación actual?, preguntó, refiriéndose a las reacciones de varias facciones tras la ejecución pública del asesor principal por parte de Haru. Durante el período en que el cuarto Mizukage estuvo al mando del hombre enmascarado, Kirigakure había estado sumida en la oscuridad. Es probable que muchos funcionarios se comportaran de forma tan corrupta como el asesor ejecutado, o incluso peor. Pero la diferencia radicaba en la magnitud de sus crímenes. Ahora, con el departamento de policía de Uchiha Haru actuando como una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, Mei Terumi temía que estas figuras corruptas pudieran actuar precipitadamente por desesperación. Ao respondió: los clanes principales y los altos funcionarios no han realizado movimientos visibles, pero se comunican frecuentemente en secreto. Hablan tan bajo que no conocemos los detalles, pero me temo que sus planes no serán buenos para nosotros. Suspiró profundamente. Actuamos con demasiada impulsividad. Quizás podríamos haber manejado esto con más delicadeza, pero, deja de hablar. Mei Terumi interrumpió bruscamente, luego respiró hondo, con la voz cargada de pensamientos. Tal vez tenga razón. Al fin y al cabo, ¿acaso mi objetivo no es el mismo que el suyo? Para proteger Kirigakure y hacerla más fuerte. Pero, Ao frunció el ceño. Al ser mayor que Mei Terumi y haberla tratado siempre como a una hermana, se sintió con la libertad de expresar sus sinceras preocupaciones. Entiendo que las intenciones de Haru probablemente sean buenas. Todo lo que hace es lo que queremos. Pero su enfoque es demasiado precipitado. Si no tenemos cuidado, Kirigakure podría sumirse en el caos, incluso en la guerra. ¿Cuántos morirán entonces? ¿Ha considerado las consecuencias de sus actos? Mei Terumi no dijo nada, pero su expresión se ensombreció. En efecto, si sus métodos no fueran tan radicales, ¿por qué estaría ella tan preocupada? Uchiha Haru había sido demasiado impulsivo esta vez. Al cruzarle este pensamiento por la mente, una repentina comprensión la asaltó. Se conocían desde hacía mucho tiempo. ¿Qué clase de persona era Uchiha Haru? ¿De verdad actuaba sin pensar? Claramente, no. Desde su primer encuentro hasta el momento en que conocieron al anciano Genji, pasando por la gran ayuda del clan Kaguya y la traición temporal del anciano, fue la cuidadosa planificación y el control de Haru lo que le permitió convertirse en Mizukage. Sin importar lo peligrosa que fuera la situación, él siempre velaba por su seguridad.
Alguien capaz de todo esto jamás podría ser imprudentemente impulsivo. Esta vez, lo ocurrido no pudo haber sido un desliz momentáneo. Te estoy ayudando, Meiterumi recordó las palabras tranquilizadoras de Haru, y sus dudas se intensificaron. Tenía que conocer a Uchiha Haru y descubrir la verdad detrás de todo esto. Mizukage-sama, Ao volvió a hablar, percibiendo su determinación. La mente del ninja de ojos blancos, Ao, se quedó en blanco por un instante, para luego recuperarse rápidamente. Dijo apresuradamente: Señor Mizukage, ha ocurrido algo grave. Anteriormente, Uchiha Haru, por razones desconocidas, envió inesperadamente invitaciones a todos los altos funcionarios de Kirigakure, indicando que quería invitarlos a tomar el té. Según tengo entendido, esto podría estar relacionado con los recientes informes y denuncias presentados por los habitantes de Eden Mist Village. ¿Qué? Los ojos de Meiterumi se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Por qué me dices esto recién ahora? ¿Té? Como Mizukage de la aldea oculta de la niebla, desde luego no era tan ingenua como para pensar que se trataba de una simple visita social. Esto tenía que ser un ajuste de cuentas. Yo, titubeó Ao. El ninja de ojos blancos parecía miserable, como si estuviera saboreando una medicina amarga, incapaz de explicar su propia desgracia. Simplemente no lo recordaba hasta que me desconecté hace un momento. Yo tampoco lo sé, este asunto era crucial. Si Ao lo hubiera denunciado antes, Meiterumi podría haber intervenido. Sin embargo, lo había olvidado. No pudo evitar culparse a sí mismo. Al ver esto, la reacción de Meiterumi fue instantánea. Una ilusión. Por eso Ao se había olvidado temporalmente de la invitación. Solo entonces me volvió la memoria. ¿Quiénes fueron invitados exactamente?, preguntó con seriedad. Eran demasiados para contarlos, respondió Ao. Casi todos los líderes de alto rango de Kirigakure fueron convocados. No solo la oposición, sino también muchos de nuestros propios simpatizantes fueron llamados. Maldita sea. Meiterumi frunció el ceño, una oscura premonición se apoderó de ella. Habiendo vivido en la aldea de la niebla oculta desde su infancia, era muy consciente de la corrupción y el faccionalismo en el piso 693, aunque no conociera todos los detalles. Su intuición le decía que Uchiha Haru planeaba eliminar a toda esa gente, tal como lo había hecho con el asesor principal. Esto no podía permitirse. Si bien el asesinato del asesor principal tuvo un gran impacto, aún era algo manejable. Ahora, casi todos los líderes de alto rango de la aldea de la niebla oculta iban a ser eliminados. ¿Cómo funcionaría el pueblo? ¿Quiénes estarían a cargo de su administración? No, en absoluto. Semejante masacre debe ser evitada. Reúnan a los Anbu. Despliéguenlos inmediatamente en el departamento de policía, ordenó Meiterumi con brusquedad. Salió de la oficina del Mizukage como un borrón. Ao se apresuró a movilizar a los shinobi Anbu. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios del departamento de policía, habían sido convocados los funcionarios de más alto rango de la aldea de la niebla oculta. Frente a ellos se encontraba el jefe del departamento de policía, Uchiha Haru. Los he convocado a todos hoy por un asunto importante. Recientemente, los habitantes de la aldea de la niebla oculta me han informado y expuesto continuamente diversos incidentes. Muchos de estos informes podrían concierne a quienes se encuentran aquí presentes. Haru golpeó ligeramente la mesa con una mano, con los ojos brillando con un sutil desafío mientras observaba a los altos funcionarios allí reunidos. Al oír esto, sus expresiones cambiaron con inquietud. Ninguno de ellos quería estar aquí. Pero después de que Haru ejecutara públicamente al asesor principal, todos comprendieron qué clase de hombre era y el precio de provocarlo. Ante una multitud tan numerosa, sus únicas opciones reales eran rendirse o resistir. Sin embargo, la resistencia necesitó tiempo para prepararse. Sin preparación, la resistencia era simplemente buscar la muerte. Así pues, apretando los dientes, acudieron para tantear las intenciones de Haru, al menos para ganar tiempo, estabilizar la situación y preparar contramedidas. Capítulo 128. Capítulo 128. Uchiha Haru. ¿Identidad? ¿Quién crees que eres?
Ministro Aru, por favor, deje de burlarse de nosotros, dijo un alto funcionario de Kirigakure con una sonrisa forzada. Todos los que estamos aquí somos ciudadanos respetuosos de la ley. Las acusaciones infundadas de los aldeanos no pueden tomarse en serio. Este funcionario no era el de mayor rango entre ellos, pero había sido un firme partidario de Mizukage Meiterumi desde el principio. Y Uchiha Aru era conocido como su patrocinador más poderoso. Pertenecían a la misma facción. Así que, en esta situación, se atrevió a hablarle así a Aru. Pero Aru no lo conocía en absoluto. Al fin y al cabo, no todos los peces pequeños o camarones merecían su atención. Incluso si conocía a ese hombre, ¿qué diferencia haría? Y mucho menos un don nadie como él, incluso si Meiterumi estuviera aquí, ¿qué podría hacer? Nadie podía influir en el juicio de Uchiha Aru. Tras escuchar las palabras del alto funcionario, Aru se burló. Todos ustedes saben perfectamente lo que han hecho y lo que no han hecho. Si alguno de ustedes fuera verdaderamente inocente, no habría sido citado aquí. La sonrisa forzada en el rostro del funcionario se congeló al instante. Había esperado utilizar sus contactos para salvar las apariencias, pero el resultado fue una humillación. No se esperaba que, a pesar de pertenecer a la misma facción, Aru fuera tan irrespetuoso. Sintió una oleada de ira, pero supo que era mejor no demostrarla. Ante Aru, incluso un dragón debe encogerse y un tigre esconder sus garras. Por supuesto, no se atrevió a revelar sus verdaderos sentimientos aquí. Todos sabían que Uchiha Aru era despiadado e impredecible. Nadie quería perder la vida por esto. La vergüenza del alto funcionario se acentuó mientras volvía a sentarse con aire despreocupado. Los demás altos funcionarios de Kirigakure no le prestaron mucha atención a su difícil situación, pero las palabras de Aru les encogieron el corazón. Estaba claro que Uchiha Aru hablaba en serio esta vez. Aplausos, aplausos, aplausos. Aru aplaudió con fuerza. Desde fuera de la puerta, entraron varios ninjas del departamento de policía cargando una enorme pila de papeles. Las páginas estaban repletas de texto. Aunque los funcionarios no podían leer con claridad el contenido desde la distancia, sabían que se trataba de informes. Aru examinó con calma a los funcionarios allí reunidos. Estos son los informes de los aldeanos de los últimos días, dijo. Cada detalle fue registrado textualmente y, tras la investigación y verificación por parte del departamento de policía, la mayoría se han confirmado como ciertos. Cuando asumí el cargo de ministro de seguridad, dije que cualquiera que actuara en contra de mis normas pagaría las consecuencias. Ahora dime, ¿cómo debo tratar contigo? Todos los altos funcionarios sintieron que el corazón les daba un vuelco al unísono. Silencio. Un silencio sepulcral. Todos compartían dos ideas recurrentes. Primero, Uchiha Aru estaba realmente a punto de acabar con ellos. Segundo, si lo hiciera, ¿serían capaces de escapar? Algunos de los más nerviosos comenzaron a buscar rutas de escape. Se maldijeron mentalmente por haber venido. ¿Qué ley no castiga a las masas? Tanta gente aquí seguramente significaba que nadie se libraría. Por muy fuerte que fuera Uchiha Aru, ¿podría ganarse tantos enemigos a la vez? Tenía que ser una tontería. Pero Uchiha Aru, él sí que se atrevió a hacerlo. Huyan ahora o únanse para resistir. Cualquiera de las dos opciones era mejor que acabar muertos aquí. Aunque el número de personas reunidas era grande, y la mayoría eran Jonin de élite, con algunos incluso más fuertes, cercanos al nivel de Kage, si se producía una pelea, perderían. Sería lo mismo que tirar sus vidas por la borda. Por experiencias pasadas, todos sabían lo increíblemente fuerte que era Uchiha Aru. Aru pareció imperturbable ante el repentino silencio. Habló lentamente. Cualquiera de ustedes que sea culpable de estos crímenes será acusado de un delito capital. Tras sus últimas palabras, unas enredaderas brotaron del suelo, elevándose en espiral a una velocidad aterradora. Antes de que los funcionarios pudieran reaccionar, fueron atados fuertemente, incapaces de moverse. Ministro Aru, hablemos de esto pacíficamente, por favor. Gritaron algunos desesperadamente. La mayoría de las personas valoran su vida, especialmente aquellas que son poderosas y ambiciosas. Hay muchas cosas a las que no están dispuestas a renunciar. Pero no todos eran tan tímidos. Ministro Aru, ¿ha considerado las consecuencias de atacarnos aquí?
Preguntó con audacia un alto funcionario. Su rango y reputación eran impresionantes. Era uno de los funcionarios de mayor rango más destacados de Kirigakure. Ante sus palabras, los demás parecieron recuperar la entereza. ¿Me estás amenazando?, preguntó Haru con una risa fría. Las enredaderas que sujetaban al funcionario se apretaron repentinamente. ¡Ah! El funcionario gimió al mirar su brazo, ahora rojo y sangrando levemente. Sin embargo, su expresión no mostraba miedo, ni tampoco imploraba clemencia. Haru asintió para sus adentros. Kirigakure no estaba lleno de cobardes ni de tontos. Pero disimuló ese pensamiento, mirando a todos con calma. Actuó sin escrúpulos. No hay nadie que no pueda ser asesinado, solo aquellos que deben o no deben ser asesinados. Ministro Haru, sabemos que nos equivocamos. Lo sabemos. ¿Puede dejarnos una salida? Algunos, temiendo a la muerte, comenzaron a implorar clemencia. Uchiha Haru se atrevió a desafiar a los altos funcionarios de Kirigakure. Si podía enfrentarse a ellos, sin duda podría matar a estos subordinados a su antojo. Aunque mendigar no los salvara, ¿qué otra opción les quedaba? Sin importar las circunstancias, tenían que luchar por sobrevivir. Otros observaban con desprecio. Estos hombres pueden haber cometido innumerables atrocidades. Pero eso no significaba que fueran unos cobardes. La muerte era la muerte. No había nada que temer. Sacrificar la propia dignidad por una remota posibilidad de vivir era lo más despreciable de todo. Se negaban rotundamente a rebajarse a ese nivel, despreciando a quienes lo hacían. Ministro Haru, por favor, perdónenos. Tener compasión. A quienes imploraban clemencia ya no les importaba el orgullo ni la reputación. Lo único que importaba era sobrevivir. Y este sentimiento comenzó a extenderse entre los principales líderes de Kirigakure. Al principio, solo unos pocos lo expresaron. Pero poco a poco, incluso aquellos demasiado orgullosos para suplicar comenzaron a flaquear. Solo una minoría muy pequeña permaneció en silencio. «Cállate», dijo Haru con frialdad. Su voz era baja, pero tenía un tono férreo que silenció la habitación de inmediato. ¿Quieres vivir? Sí, sí, sí. Queremos vivir. Queremos vivir. Las súplicas infundieron esperanza en quienes mendigaban. Para ascender a un puesto de alto rango en Kirigakure, uno debe tener, como mínimo, la capacidad de leer las expresiones de los demás. Haru se dirigió entonces a aquellos que aún no habían hablado. Silencio. Silencio absoluto. Algunos rostros se contrajeron. Otros entreabrieron los labios como si fueran a hablar, pero no les salieron las palabras. Parece que no todos comparten ese deseo, dijo Haru, fingiendo impotencia. Bueno, entonces muramos juntos. Espera. Espera. Ministro Haru. No. Queremos vivir, queremos vivir. Si no quieren vivir, que se mueran. Las voces de quienes mendigaban enfurecieron a la minoría silenciosa que se negaba a suplicar. ¿Qué están diciendo, cobardes? Se merecen la muerte. Las facciones se enfrentaron en una acalorada discusión. Pero Haru no les prestó atención. Las enredaderas que ataban a los líderes de Kirigakure se apretaron gradualmente, guiadas por su chakra. De repente, el miedo a la muerte inundó la habitación. Nadie quería morir. Poco a poco, algunas de las dudas comenzaron a disiparse. Salvo algunas excepciones, la mayoría optó por implorar clemencia. Pero las enredaderas de Haru continuaron estrechándose. Clac. Clac. Varios huesos se fracturaron. La sangre brotó a borbotones. Salpicó por todo el suelo y a quienes estaban cerca. Muerte. Todos los que se negaron a suplicar estaban ahora muertos. Las muertes fueron horribles. Cuerpos destrozados en trozos grotescos, como pulpa ensangrentada, llenando el aire con un hedor rancio. Los demás hicieron muecas de dolor, algunos temblando. Nadie dudaba de que si Haru usaba más chakra, ellos también se desangrarían en el acto y sufrirían el mismo destino. Los rostros palidecieron. Algunos temblaban incontrolablemente. Instantes atrás, habían estado a las puertas del infierno. Haru observaba con frialdad. Quienes querían morir ya están muertos. Si quieres vivir, debes pagar el precio. Sí, sí, estamos dispuestos a pagar cualquier precio. El miedo los paralizó por completo. Tenían la mente en blanco. Si la supervivencia exigía algún precio, lo pagarían sin dudarlo. Los ojos de Haru brillaron con desprecio.
Despreciaba esa cobardía, la de aquellos que temían a la muerte por encima de todo. Sin embargo, los que temían morir sobrevivieron. Quienes prefirieron la muerte a la rendición perecieron. Ese fue su veredicto. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.